Hay fechas así que recordamos más fácilmente que otras, porque nos han marcado profundamente. Para mí y para muchos reacios a la vacunación, la primera es la del 12 de julio de 2021. En Francia nos quedamos perplejos al escuchar al presidente de la República anunciar todas las prohibiciones que se aplicarían a los no vacunados. Incluso se nos prohibió ir a hacer compras en los hipermercados. Imagínense eso. Los profesionales de la salud iban a ser suspendidos, es decir, privados de su salario, privados de sus medios de subsistencia, por lo tanto, en cierto sentido, condenados. Nos sorprendimos aún más cuando el hermano Samuel Heard, del cuerpo gobernante, afirmó que los testigos de Jehová no tienen ninguna razón, para rechazar la vacunación por motivos religiosos y que el 98% de los miembros de Betel en Estados Unidos estaban vacunados. El simple hecho de que la proporción sea del 98% es una confesión de que ya no había libertad. Cuando en un país el presidente obtiene un porcentaje así en las elecciones, eso es necesariamente una dictadura, ¿no es cierto? Por cierto, había 800 betelitas en Warwick en 2021. Por lo tanto, el 2% no vacunado representaba a 16 personas. Los 8 miembros del cuerpo gobernante de la época, al estar todos casados, representaban junto con sus esposas también a 16 personas. ¿Es una coincidencia? Solo hago la pregunta, porque es de conocimiento público que el presidente de Francia nunca se ha vacunado. La otra fecha, que tardará mucho en borrarse de mi memoria, es el 19 de diciembre de 2022, día en que los ancianos recibieron una carta a través de la mensajería de Habub.org, informándoles que los ancianos y precursores no vacunados tendrían prohibido recibir formación. Un hermano de Sudamérica, que fue anciano durante 20 años, escribió este libro. Los pecados cometidos durante la pandemia de COVID-19 es una carta abierta que él dirigió al cuerpo gobernante. Fue publicada en septiembre de 2024. Realmente aconsejo a cada testigo de Jehová, practicante o no practicante, a cada ex testigo de Jehová, a todos los que están en el entorno de los testigos de Jehová, que lean este libro, que lo adquieran en formato papel y lo conserven en su biblioteca. Es un libro que marcará un antes y un después. Describe de manera muy fiel los acontecimientos que tuvieron lugar entre 2021 y 2024 entre los testigos de Jehová y pone en evidencia todos los principios cristianos que han sido transgredidos. He traducido este libro al francés y lo he publicado en Amazon y Apple. Actualmente existe en español, inglés, alemán, croata y francés. Pronto se publicará una versión en Lingala. La versión electrónica es gratuita y está disponible en el sitio web Effets Indesirables j.arabi.fr. Este sitio permite a todos aquellos que han sufrido efectos adversos de la vacunación masiva dar su testimonio. La versión impresa solo cuesta 11 euros. El precio de la impresión, testigos de todo el mundo se han movilizado para traducirlo. Puede ofrecer su ayuda a través del mismo sitio web. Aprovecho para agradecer a su autor, así como a todos los traductores y revisores. El libro ya ha sido enviado al cuerpo gobernante, en septiembre de 2024, a 17 sucursales en todo el mundo, Erimo, y al hermano Anthony Morris personalmente. Si desea enviarlo en formato impreso a otra persona, por favor siga las indicaciones del sitio web. Así que voy a servirme de esto para explicarles los pecados que han cometido los miembros del cuerpo gobernante. Su autor, Lucas 17:10, cita en primer lugar la atalaya del 15 de septiembre de 2015. Ni una sucursal, ni los ancianos de una congregación están autorizados a dictar a un testigo qué decisión tomar en cuanto a tratamientos médicos. ¿Quién no está de acuerdo con eso? Todo el mundo está de acuerdo. De hecho, esto fue confirmado en abril de 2021 por una carta que el cuerpo gobernante envió a las congregaciones de todo el mundo. Entonces les recuerdo, abril de 2021, la campaña de vacunación masiva comenzó en diciembre de 2020. Esta carta dice lo siguiente: vacunarse es una decisión personal. Por lo tanto, el amor cristiano consiste en respetar la decisión que cada uno toma basándose en su conciencia instruida por la Biblia y en no obligar a nadie a hacer lo mismo que nosotros. Increíble. Cuando uno conoce lo que sucedió después.
Así que hasta abril de 2021 se respetaba la conciencia de cada testigo de Jehová. Los testigos que eran objetores de conciencia a la vacunación como yo no tenían nada que temer. Y de hecho todos se respetaban mutuamente. Algunos, no muchos, fueron los primeros en vacunarse, incluso adelantándose a los demás. Y los objetores de conciencia a la vacunación se expresaban libremente, diciendo que no se arriesgarían a vacunarse. Las asambleas de los testigos de Jehová vivían en paz en ese ámbito. Ahora voy a hacer un paréntesis para decir que los no vacunados, también llamados de manera peyorativa antivacunas, no impiden a nadie vacunarse. Solo reclaman la libertad de tratamiento, la libertad de cuidarse como ellos consideren. Mientras que la vacunación con ARNM está prohibida, en varios estados de Estados Unidos, los no vacunados no tienen nada que ver con eso. Ellos, por su parte, están ante todo comprometidos con la libertad de vacunación. A partir de julio de 2021, los miembros del cuerpo gobernante se sucedieron para influir poco a poco en todos los testigos de Jehová del mundo para que se inyectaran. La conciencia cristiana había desaparecido. Debíamos ser esclavos inútiles y debíamos obedecer, sino punto final. Hay que reconocer a los miembros del cuerpo gobernante una gran habilidad para manipular a las masas, con mucha suavidad, como cuando se aprieta poco a poco un tornillo de banco sobre una pieza hasta romperla. Incluso parece que esto se había preparado desde hace mucho tiempo, ya que en ese momento cada testigo de Jehová recordó las palabras contenidas en la Atalaya de 2013, que decía, en ese momento, la Atalaya habla de un momento en el futuro. Las directrices vitales que reciban de la organización de Jehová tal vez no les parezcan sensatas desde el punto de vista humano, pero todos deberemos estar dispuestos a obedecer cualquier instrucción que recibamos, parezca o no racional desde el punto de vista estratégico o humano. Entonces, recuerdo muy bien que estas palabras se repitieron 2 o 3 veces en un periodo de 5 años, y yo me dije cuando las escuché, si alguna vez el cuerpo gobernante te pide algo que vaya en contra de tu conciencia y ponga en peligro tu vida, tendrás que desobedecer. Así que había llegado el momento. Y entonces recordé el acontecimiento más importante de mi vida, el haberme negado a hacer el servicio militar para no matar a mi prójimo. Y en este caso, no corría el riesgo de tomar una decisión que pusiera en peligro mi vida o la de mi prójimo, aunque esta vez el arma fuera diferente. La pregunta que todos los testigos de Jehová se hicieron entonces fue, ¿qué pudo haber llevado al cuerpo gobernante a cambiar completamente de punto de vista y a tomar medidas anticristianas? Volveré sobre este tema en el próximo episodio. Pero por ahora hablemos de los pecados cometidos. El cuerpo gobernante evidentemente puso la obediencia al gobierno por encima de la conciencia cristiana, y transgrediendo sus propias palabras y las de Jesús. Y cito el libro Los pecados cometidos durante la pandemia de COVID-19. Si la autoridad exige algo que va en contra de una conciencia cristiana bien educada, está yendo más allá de los límites que Dios le ha dado. Cuando el César exige lo que le pertenece a Dios, debemos reconocer que es la voluntad de Dios la que prevalece. En este caso, en lo que respecta a la vacunación, muchos gobiernos del mundo tomaron medidas contrarias. Régissez su propia constitución. El cuerpo gobernante ejerció tal manipulación que vi poco a poco a mis hermanos, que eran reacios o incluso muy reacios a la vacunación, ceder. Había una presión de grupo tan fuerte, porque obedecer al cuerpo gobernante para un testigo de Jehová común es equivalente a obedecer a Dios. No hay ninguna diferencia. Algunos incluso llaman a la organización de los testigos de Jehová nuestra madre. Así que si tu madre te dice que te vacunes, no hay ninguna pregunta que hacerse. Algunos dirán, sí, pero el cuerpo gobernante siempre dijo, vacúnense, si es posible. Y eso es totalmente cierto. En diciembre de 2021, es decir, un año después del inicio de la campaña de vacunación, escribí mi segunda carta al cuerpo gobernante para pedirles que dejaran de obligarnos a vacunarnos. Y si decía eso, es porque realmente lo sentía y lo percibía a mi alrededor.
Su respuesta demostraba claramente que nos estaban manipulando. De hecho, les invito a leer mi testimonio en el sitio Efecto Indesirable JWPFR. En la página 7 he puesto todas las cartas, toda la correspondencia que envié y que recibí, con el cuerpo gobernante y con la sucursal de Francia. El cuerpo gobernante llegó incluso a considerar ejemplares a las hermanas de Bulgaria, que aceptaron los trabajos de mujeres despedidas por no estar vacunadas. Ninguna empatía por esas pobres mujeres que, de un día para otro, se quedaron sin recursos. Fue un cheque en blanco ofrecido a cada uno para agobiar a los no vacunados y atribuirles todos los defectos del mundo. Así que realmente se puede decir que los miembros del cuerpo gobernante de la época participaron todos en esta violación de la conciencia. De hecho, todos los que se asociaron y presionaron a los demás para que se vacunaran son cómplices de esta violación de la conciencia. Es algo muy grave. Otro pecado cometido es la extorsión del consentimiento. La extorsión del consentimiento puede entenderse como una situación en la que una persona es obligada a dar su acuerdo a algo, a lo que no habría consentido o libremente o de otra manera. Puedo citar un primer ejemplo. Un hermano en la misma situación que yo, que nunca había sido vacunado desde su nacimiento, hostil a todas las vacunas, que no vacunó a sus propios hijos, sabiendo que la vacuna contra el COVID podía causar la muerte, que nunca tuvo COVID y sabía que se trataba de una operación psicológica. Cedió, después de 6 meses de intervención del Colegio Central. Él se vacunó junto con su familia solo para obedecer al representante de Dios en la tierra, los mismos que se atreven a decir no somos ni inspirados, ni infalibles. ¿Se imaginan semejante robo de confianza? Un segundo testigo de Jehová que conozco no quería vacunarse y esperó una y otra vez. Toda su familia era testigo de Jehová y ejercía presión sobre él. Finalmente terminó cediendo, en abril de 2022. 2 horas después de la primera dosis, tenía los ojos inyectados en sangre. En los días siguientes, tenía dolores por todo el cuerpo. Durante un año vivió un infierno hasta el punto de no poder hablar más. Su médico le dijo que no se pusiera una segunda dosis, pero sus familiares testigos de Jehová lo animaban a ponerse más dosis solo para obedecer a Jehová. Es un poco como si le dijeran, te vacunaste, casi mueres, pero vacúnate de nuevo y verás, Jehová te va a bendecir. Una hermana precursora, que siempre quería ser ejemplar, era muy reacia a la vacuna. Sabía que si la aceptaba, corría el riesgo de enfermarse de nuevo y morir. Oró una y otra vez para seguir la dirección de Jehová. Tanto fue así que incluso pidió cita para vacunarse. Pero llegado el momento, fue físicamente incapaz de desplazarse porque era algo totalmente antinatural para ella. Sí, lo afirmo alto y claro. Todos los testigos de Jehová que obligaron a sus correligionarios a vacunarse son culpables de extorsión de consentimiento. Han pecado contra Dios. Todo el mundo conoce el 4.º mandamiento. No debes robar. Pues bien, cuando se roba la conciencia, cuando se roba la confianza de otra persona, eso es la aplicación de ese mandamiento. El punto culminante de esta manipulación fue el último informe de actualidad presentado por el cuerpo gobernante en enero de 2022. Descubrimos a una familia que no quiere vacunarse porque ha estado navegando por Internet. Esa familia ora a Jehová, solo ve el canal jw.org y, como resultado, toma la decisión correcta. Y cuando uno mira y vuelve a mirar ese extracto, en ningún momento dice que se va a vacunar, pero todo el mundo lo entendió. Ni un solo testigo de Jehová entendió lo contrario. Sin embargo, nunca lo dice. Y de hecho, el cuerpo gobernante siempre podrá argumentar ante un tribunal que nunca dijo explícitamente que había que vacunarse. Entonces, ¿cómo llamarían a una persona que logra sus objetivos cuidando de no infringir la ley? Le pregunté sobre este tema a la inteligencia artificial Grok. Ella respondió lo siguiente. ¿Se podría llamar a una persona así un gran estratega o alguien astuto? Si queremos ser un poco más específicos y gráficos, podríamos decir que camina sobre el filo de la navaja o que es hábil para sortear las reglas sin llegar a infringirlas directamente. Un término como jurisprude también podría funcionar en un registro más formal, pero con un matiz irónico si aprovecha las sutilezas de la ley a su favor.
Todo depende del tono que quieras darle. Como tengo dudas sobre la intención del Colegio Central, le respondí esto a la inteligencia artificial. La intención es vacunar a la gente en contra de su consentimiento. Esta fue su respuesta. Si la intención es vacunar a las personas en contra de su consentimiento, pero manteniéndose dentro de los límites de la ley, se convierte en un ejercicio de funambulismo moral y jurídico. En francés, se podría calificar a una persona así de manipuladora hábil, o de arquitecta de la persuasión, si utiliza estrategias sutiles para influir sin cruzar explícitamente la línea del consentimiento. Una expresión como jugar con las zonas grises también podría ser adecuada, sugiriendo que aprovecha las ambigüedades legales o éticas para lograr sus objetivos. En este caso concreto, se podría imaginar a alguien que, por ejemplo, establece incentivos muy fuertes o campañas de presión psicológica, evitando al mismo tiempo una coerción directa que sería ilegal. Sigue siendo un terreno resbaladizo, y el lenguaje para describirlo reflejaría esa tensión. Una actitud así le hace pensar en el oponente o en un Dios lleno de amor. Le toca a usted responder. Si después de esto y piensa que el cuerpo gobernante no ha cometido ningún pecado, es su decisión. Hay otro pecado cometido por el cuerpo gobernante que cae directamente bajo la ley: la discriminación hacia los no vacunados. Después de enero de 2022, ya no volvimos a oír hablar de la vacunación por parte del cuerpo gobernante. Cabe decir que nos había anunciado el número de fallecimientos por COVID. Había proporcionalmente 4 veces más entre los testigos de Jehová que en el resto del mundo. Desde entonces, y repetido casi en cada reunión, se dice que hay que obedecer a Jehová y a su organización. Hay que obedecer a Jehová y a su organización. Un anciano de mi congregación incluso añadió, es inseparable. Y además, los testigos de Jehová aplicaron más estrictamente las medidas coercitivas que otros grupos. El uso de la mascarilla fue obligatorio hasta octubre de 2022, cuando había desaparecido, al menos 6 meses antes. Y luego, llegó 19 de diciembre de 2022. Todos los ancianos del mundo recibieron esa carta en su mensajería de JW.org. Solo aquellos que estén completamente vacunados contra la COVID-19 podrán asistir de manera presencial a un curso de escuela teocrática. Con una mención especial para los coordinadores, asegúrense de que todos los ancianos de su congregación que tengan previsto asistir al curso de la escuela del Ministerio del Reino estén completamente vacunados. Y esta medida permaneció en vigor durante un poco más de un año hasta marzo de 2024, cuando ya no existía ninguna restricción de vacunación en la sociedad francesa, ni tampoco en el resto del mundo. El cuerpo gobernante cometió un pecado inimaginable. Se volvió parcial. Todos los testigos de Jehová conocían estas palabras contenidas en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, versículos 34 y 35. Entonces Pedro tomó la palabra. Dijo, ahora comprendo de verdad que Dios no es parcial. Así que, después de la muerte de Jesús, sus discípulos entendieron que ya no debían mostrar parcialidad como lo hacían los judíos. De hecho, los testigos de Jehová se jactan de no discriminar. No hay racismo, todos se aman y se respetan. Y ahí, cuando todos habían constatado que la vacuna no impedía ni la transmisión ni la enfermedad, el cuerpo gobernante ejerció una presión ilegal sobre los ancianos y los precursores, quienes se supone que son ejemplos para los demás. Y al ejercer esa presión, ejercía indirectamente una presión sobre todos los testigos de Jehová del mundo, como si no se hubieran vacunado lo suficiente. Por cierto, como anécdota, una semana después de recibir esa carta, un anciano de mi congregación fue ingresado de urgencia en el hospital por una pancreatitis aguda, uno de los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID. Sin duda, él había obedecido esa carta, completando su esquema de vacunación y poniéndose una tercera, o incluso una cuarta dosis.
Bueno, hay que decir que los ancianos en general eran muy conscientes de los efectos secundarios de la vacuna y hacían solo lo estrictamente necesario para obedecer. Algunos se conformaban con una sola dosis, diciendo que como ya habían tenido COVID, eso era suficiente. Un responsable de distrito italiano incluso tuvo la audacia de decir que se había vacunado con un producto vacunal, natural, ya que el Colegio Central no había especificado con qué producto debían vacunarse. Pueden encontrar todas estas anécdotas y muchas más leyendo los numerosos testimonios en el sitio Efectos Indeseables jw.fr. Cuando recibí esa carta monstruosa, escribí a la filial de mi país para denunciar ese pecado, esa infracción flagrante de la ley, que necesariamente condujo a la muerte de varios testigos de Jehová. ¿Por qué digo necesariamente? Porque desde el inicio de las vacunaciones contra el COVID ha habido en promedio una muerte por cada 1000 inyecciones, lo que significa que, para 3 dosis, hay una muerte por cada 300 vacunados. Dado que aproximadamente el 10% de los testigos de Jehová son ancianos, es decir, unos 800,000 ancianos, eso representa estadísticamente más de 2.660 muertes. Y eso solo concierne a los ancianos. Para obtener información fiable sobre las estadísticas de los efectos adversos, les recomiendo este libro de Pierre Chaillot que acaba de publicarse en francés. Seguramente encontrará otros libros en su país si no vive en Francia. La sucursal de los Testigos de Jehová en Francia no me respondió directamente, pero tomó medidas para forzarme a dimitir. Los 10 ancianos de mi cuerpo de ancianos se mostraron todos cómplices, y me presionaron para que escribiera una carta de renuncia. Ninguno me defendió, ninguno se atrevió a denunciar este pecado y esta infracción a la ley. Todos ellos ya se habían convertido en robots. Después de 25 años de buenos y leales servicios, me echaron porque no estaba vacunado y porque denunciaba una discriminación flagrante. La pregunta que todo anciano, e incluso todo testigo de Jehová, consciente de que los miembros del cuerpo gobernante han pecado gravemente, debe hacerse: ¿denuncio este pecado o lo encubro? Y no se trata de un pecado menor. Los pecados que he mencionado han llevado a la muerte de decenas de miles de testigos de Jehová. Para concluir este episodio, puedo afirmar que el cuerpo gobernante ha pecado contra Dios al violar la conciencia de millones de testigos de Jehová, al extorsionar el consentimiento de los testigos de Jehová mediante un gran dominio del arte de la manipulación, al discriminar a las personas no vacunadas y al solicitar el estado de vacunación de las personas cuando se trata de una información estrictamente confidencial protegida por el secreto médico. Como pueden imaginar, estos pecados también son infracciones flagrantes a la ley. Esto será el tema de nuestro próximo episodio. Hablaremos, por un lado, de la convocatoria de los miembros del cuerpo gobernante a un comité de disciplina religiosa, de cómo sentirse libre para hablar de este tema, y de lo que cada uno puede hacer con la justicia de su país para condenar estas infracciones. Hasta la próxima semana.